y el versículo 27. Dice así de esta manera: bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos faculta nuevamente de poder estar ante la presencia de Él. Veníamos escuchando ya 2 mensajes, y este es el último, y vamos a cerrar nuestro servicio de la tarde. He de soportar un poquito más, de poder estar ante la presencia de Él. Bueno es al hermano, bueno es a la hermana, bueno es al joven y a la jovencita, bueno es los que predican, bueno es los que enseñan y de los que enseñamos. Llevar el yugo desde la vida, desde la juventud, hermanos. El yugo es un instrumento que se coloca en los bueyes, en el campo, y ese instrumento se coloca en el cuello de los animales. Pero hay 2 bueyes que llevan este instrumento que se le llama yugo. Este yugo hace sostener en el cuello del buey viejo y del otro buey joven. Y este instrumento se coloca a ambos. Pero el mayor peso, y podríamos decir, para sostener este yugo, este instrumento, ese que lleva mayor peso en el cuello del buey viejo, hermanos. ¿Para qué? Para arar, para formar, o para limpiar, o para formar surcos, o para sembrar, o para barbechar, hermanos, un campo. De esto se refiere yugo. Por eso dijo el Maestro: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero realmente, ¿en qué se refiere el yugo? En la vida del creyente, tanto como hombres y mujeres, como especialmente en este campo. Dice que bueno es llevar el yugo desde la juventud, desde la niñez. Has aprendido, qué bueno, de cada joven y cada jovencita ha sido criada, preparada, instruido en las cosas del Señor. Tal vez realmente no ha sido creyente, pero por lo menos se figura una sombra, hay una figura de papá y mamá, pero no es la prioridad en la vida de los jóvenes, hermanos. Solamente es una sombra, porque la sombra de papá y mamá, quiera o no, siempre tenemos defecto ante nuestros hijos. Pero lo que deseo compartir con ustedes es de que dice por el Espíritu Santo: bueno es al hombre, al creyente, llevar el yugo desde la vida, desde su juventud. Pero ¿qué es yugo? He de poder notarla, señalarla, mostrarla, hermanos. Dice en la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo:
vamos a acelerar un poco. En su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 3 y verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay una porción que quiero extraer aquí. Habla de los que anhelan trabajar, a los que desean trabajar en pro de la obra del Señor, no a favor de la obra, no, en pro de la obra. Porque la obra es el que nos maneja. La obra es el que nos brinda protección. No el hombre a la obra de Dios. Porque ya seríamos como nosotros somos de la obra. No. La obra de Dios sea a favor de la vida de cada uno de nosotros, pero la frase que hace mostrar por el Espíritu Santo aquí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, dice que es recomendable llevar el yugo desde la juventud. En la vida de un jovencito, en la vida de una jovencita, adolescente o ya ha culminado su edad, ya de 20, de 21 años, ¿verdad? Y de 40 años para abajo, es el tiempo de su vigor, es el tiempo de la gloria, de la fuerza, de la vida del joven pujante, dicen los hombres pensante, que es su yo. En la vida del joven, porque es el que le hace empujar, le hace impulsar, le hace sentir el interés de hacer algo en la vida. Y ese algo es el que quiero mostrar. Algo es el yugo en la vida del creyente, hermanos. Pero ese yugo en lo físico, en la materia, es un instrumento sobre dos bueyes que trabajan en el campo para preparar y sembrar y barbechar, hermanos. Ese es. Pero ese yugo, algo que hace no estar cómodo la vida del creyente cuando es recién convertido, recién bautizado, recién de poder comenzar a predicar o enseñar la palabra del Señor. Pero es tan importante llevar el yugo, hermanos, y ese yugo se llama, dice la palabra de Dios. Ya me estoy adelantando, pero la parte que quiero sacar aquí, que guarden. Guardar ese yugo. Hay otro trozo más en la carta a Tito. Tito, estamos cerca de la carta a Timoteo. Tito en su capítulo 2 y verso 2. Es un trozo que quiero extraer aquí. Este texto se está refiriendo de los ancianos de cada asamblea. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pero la parte que quiero extraer aquí, que sean los jóvenes y jovencitas y que sean los creyentes en el Señor, que guarden el misterio de la fe
con esa limpia conciencia la importancia de preservar, guardar y mantener, hermanos, no equilibrio, porque equilibrio realmente algo muy peligroso en la vida del creyente. Vamos a adoptar la palabra sobrio, no muy caliente ni frío. Y dijo uno por ahí, tibio. Entonces, hermanos, no. Si eres tibio también te voy a vomitar, dijo el Señor en una de las iglesias en Apocalipsis. Entonces, ¿cómo quedamos? Sobrios, de un carácter sobrio, de una vida sobria, de una conducta sobria, de un pensamiento sobrio y de los 5 sentidos sobrio, hermanos, ese es. De mantener el misterio de la maravillosa fe. Pero dice el trozo aquí, serios, ¿verdad? Esa es una de las características del yugo, seriedad, hermanos. Una de las características del yugo, ¿cómo es el yugo? Por ejemplo, el yugo de papá al hijo chiquitito desde que nace, ¿verdad? Le da cariño, beso, abrazo, ay, de tanto de poder amar esas criaturas, hermanas. Mayormente la delicadeza de la madre y de las madres a sus hijos, porque es el fruto del vientre de ellas. Supera el amor de un padre de los hijos. Realmente sí, nos ganan las hermanas. Pero cuando van creciendo esas criaturas, realmente se puede notar, ¿verdad? Pero lo que quiero extraer es en cuanto del trozo de seriedad, y ese yugo desde chiquitito viene, se da la disciplina, se corrige, se aconseja, se visten, se da de comer, beber, donde descansar, se da la educación, pero es en casa, ya después académico afuera, ¿verdad? Pero la instrucción es en casa. Lo mismo en la vida espiritual, hermanos, pero es una de las partes que habla aquí. Bueno es llevar la seriedad en la vida del creyente por cómo se lleva. Vamos a ver un ejemplo. Hermanos. En el primer libro de Samuel, su capítulo 17 y el versículo 20. Primer libro de Samuel, su capítulo 17 y verso 20. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden en batalla y daba grito de combate. Aquí hay 2 trozos aquí. Consideramos, bueno es, maravilloso, desde pequeño, el niño de 5, 6, 7, 8, 9 años hasta los 12, se le instruye en una disciplina. Por ejemplo, el chiquitito niño, ya de 5, 4 años, todavía no tiene la noción, ¿verdad? Cuando se le dice que se cambie, muy bien, se cambia la playerita o camisita o algo de su abrigo, se cambia, toma la limpia, entonces deja la que ya está usada, lo deja ahí tirado. Viene la madre y le dice, no, mijo, tenés que levantar. Eso se le llama una disciplina.
Eso se le está mostrando un cuarto de seriedad. Ya cuando tenga de 12, 14, 15, 20 años, y ese niño y ese joven, esa jovencita bien disciplinada, que se le llama yugo desde su juventud. La instrucción de la juventud de Goliat. Por eso la característica y la personalidad de Goliat era un hombre guerrero, como dice la frase, desde su juventud. Hermanos, no afuera, no. Aquí es donde podemos extraer trozo de seriedad, instrumento de yugo en la vida, trozo de disciplina, porque es un aprendizaje en la vida del creyente, en el ministerio, en el hogar, entre los hijos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Sí, hermanos, ahí se muestra el trozo de seriedad, trozo. Ya me falta la parte que dice, pero quiero extraer aquí. Y se levantó muy de mañana este joven, aproximadamente ha de tener sus 16 y 17 años este joven. No dice la Biblia, pero aproximadamente. Dice que se levantó pues David, un jovencito. Tenía otros más hermanos, pero estaban en la guerra. Y de mañana dice que le dijeron que iba a realizar una comisión de ir a ver el estado de sus hermanos, cómo estaban, cómo se encontraban, cómo se hallaban en la guerra durante 40 días en la línea de batalla. Muy bien, ahí describe, ¿verdad? Muy bien, se levantó el joven y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque este joven era un pastor de pocas ovejitas de su padre, por supuesto. Pero cuando vino papá y le dijo, mira hijo, le diría, deseo de que vas al campamento donde se encuentran los demás tus hermanos mayores y me traes el informe de ellos. Muy bien, dijo él. Pero él no replicó a papá que qué voy a hacer yo con las ovejitas que tengo a mi cuidado, sino el trozo de responsabilidad que ya ha sido disciplinado, enseñado la vida de este joven David. Allí muestra la palabra, dice que se levantó muy de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No lo dejó por así nada más, ¿verdad? Ya no solamente se enfocó del orden de papá, sino al mismo tiempo sí atendió el mandato de papá, pero al mismo tiempo tenía un trozo de responsabilidad de cuidar y mantener y dar pasto. Entraba y salía con las ovejitas de su padre en el campo. Pero este joven, de que él ya había aprendido ese trozo de disciplina. Eso se le llama, bueno es llevar la responsabilidad desde la juventud. Muy bien, ahí hay un trozo de información. En el momento que se convierten o es convertido el joven y la jovencita, tal vez no ha cumplido su edad, pero ya cuenta con el trozo que se le llama responsabilidad. Y esa responsabilidad
no de las pocas ovejas al cuidado de él o de ella, sino el cuidado de su comunión con su Señor. No a los ancianos, no a los siervos, no a papá ni a mamá, sino el compromiso y el ejercicio mental de la disciplina de la juventud que se aprende en la vida. Ese trozo se llama responsabilidad de cambiarse, bañarse a la hora puntual, entrar en su trabajo en el futuro. No le va a costar nada ejercer esa carrera brillante, sobresaliente, progresivo, con diligencia, con prudencia. Maravillosa la vida de esos jóvenes en los campos de Booz, hermanos, en los campos de Isaac, en los campos de Abraham. Maravilloso, instruidos. Pero hay otro trozo más en el verso 22, en el mismo capítulo del primer libro de Samuel, su capítulo 17 y verso 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, muy bien. Ya dejó alguien que cuidaba sus ovejitas de su padre. Realmente era de lo que habla en la vida de nosotros como creyentes, ¿verdad? Tiene el cuidado sobre nuestras manos de poder manejarla y tomar decisiones en la vida dentro de tener comunión los unos para con los otros. Pero hay otro trozo más. Cuando llegó el joven en el campamento donde estaban todos sus hermanos, dice que David entonces llegó, dejó su carga, por supuesto llevaba una carga, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Esa carga contenía trozo de queso, pasas de uvas para sus hermanos, ¿verdad? Pero tampoco dejó tirado la mochila por ahí, ¿verdad? No. Porque este joven realmente había aprendido y había llevado el yugo de su juventud en casa. Maravilloso. Por eso David dice, y dejó su carga en mano de los que guardaban del bagaje y corrió al ejército. Hermanos, se vale correr, pero siempre y cuando no se olvide, no nos olvidemos el trozo de la responsabilidad de nuestra comunión. Hermanos jóvenes, tienen futuro realmente. Me gozo ver y pensar la vida de nuestros jóvenes, como ver también en los campos. Pero hay otra recomendación por el Espíritu Santo de Dios. El libro de los Salmos, su número 119. Y el versículo es 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos con signo de admiración. Tú encargaste. ¿Quién encarga? Es bueno llevar la disciplina desde la juventud de un recién convertido, recién convertida en el Señor, recién ejercer su ministerio.
y se aconseja de guardar el misterio de la fe de una limpia conciencia, para que no haya barrera, obstáculo, tropiezo en la vida del creyente como en la vida del joven David. Era un joven realmente progresó. Tú encargaste, dice, hay un encargo, hermano. Tú encargaste la comunión. Tú encargaste la fe. Tú encargaste el ministerio. Tú encargaste el matrimonio. Tú encargaste 2 o 3 o más hijos al cuidado de nosotros como papá o madre de familia, hermanos. Tú encargaste, si hay un trabajito en la congregación o en este campo y habla, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora viene con signo de admiración y dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos. Miserable de mí, ¿quién me librará de una ley que veo y siento en mí? De lo que yo anhelo hacer, cosas buenas, no las hago, pero de las cosas malas que yo desecho, al final termino haciéndolo, dijo Pablo. Pero gracias a Dios que nos da la libertad. Por eso el vocabulario de este salmista con signo de admiración: ojalá fuesen ordenados mis caminos, porque en los caminos de Él, hermanos, es menester, es de gran importancia llevar el yugo de la juventud, el trozo de disciplina, trozo de seriedad y trozo de responsabilidad, y que sean ordenados nuestras vidas y que Él bendiga su preciosa palabra. Decirte al oído, decir